al trono de la gracia, Señor, para recibir el oportuno socorro. Que tú nos bendigas en esta noche, Señor. Te estamos pidiendo por esta ofrenda, Padre, que tú la bendigas, que tú la multipliques, Señor. Oh, Señor mío y Dios mío, bendice, Señor, a tus hijos y tus hijas, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Y te estamos dando gracias. Te pido que tú bendigas a todos tus hijos, tus hijas, Señor. Que tú bendigas a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Castruita, nuestra hermana Castruita que no están aquí, Señor. Bendícelos, cuídalos y guárdalos, Señor. En esta noche te pido, Señor, que tú nos des la unción de lo alto, que tú nos ayudes, Señor, en esta noche, porque sin ti nada podemos hacer. Bendícenos, Señor, que podamos hablar tu palabra, Señor. Que ninguna palabra torpe salga de mi boca, Señor, sino la palabra tuya que edifica y bendice, Señor. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, abran sus Biblias ahí en el Evangelio según San Marcos. Aleluya. Les pedimos la ayuda del Señor, porque el Señor dijo, ¿verdad?, que sin Él nada podemos hacer. Lo único que el hombre puede hacer si no tiene a Cristo es pecar. Amén. Esa es la condición de los hombres, si no tenemos a Cristo. Pero si tenemos a Cristo, dice que Él nos hace libres del pecado. Aleluya. Vamos a leer aquí una porción, aquí en el Evangelio según San Marcos. Aleluya. Vamos a leer del verso 6 al 15. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1 de San Marcos y el verso 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Gloria a Cristo. Pueden tomar sus lugares, hermanos, dando gloria a Cristo. Aleluya. Hermanos, aquí vamos, dice el Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuán importante es esa palabra que dijo el Señor: creer. Es tan importante, tenemos que creer, porque el que no cree, dice mismo Marcos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree va a ser condenado. Es tan importante creer. Pero, hermanos, no es fácil creer. Se necesita algo para creer, hermanos. Porque el hombre natural, pues no va a creer, no vamos a creer. Quiero que vayamos ahí a Hebreos, capítulo 11.
Aleluya. Gloria a Cristo. Hebreos capítulo 11. Y verso 1, hermanos, miren lo que nos dice. Aquí Dios nos habla de la fe. Y eso es lo que necesita el ser humano. Necesita fe para poder creer. Aleluya. Gloria a Dios. Y el hombre natural, pues no tenemos fe. Dice el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego ya el verso 6, ya aquí la clave, dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Hay dos ingredientes, hermanos, tan importantes, ¿verdad? Creer y la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe el hombre no va a creer. ¿A qué? Al Evangelio de Cristo. Y el hombre natural no teníamos fe, nosotros no teníamos fe. Entonces, sin fe, pues ¿cómo íbamos a creer si no teníamos fe? Si éramos incrédulos. Amén. Pero, ¿sabe quién es el que hace todo? Jesucristo. Nuestro Dios, el Dios verdadero, que crió los cielos y la tierra. ¿Qué hizo ese Dios que nos ama tanto? Él mismo vino a dar su vida por nosotros en el madero. Él mismo vino ¿a qué? A predicar el Evangelio de Dios. Él mismo. Él hizo todo, hermanos. Él hizo todo. Él dice que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, que nos regaló la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y nosotros, dice que el hombre, ¿verdad? Dice Pablo, que si este evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto. Y dice que el Dios de este siglo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y nosotros estábamos ciegos, hermanos, también. Yo estaba ciego, todos los que estábamos aquí. Pero ¿quién quita ese cegamiento? ¿Quién quita ese velo? Cristo. Aleluya. Cristo lo quita, hermanos. Cristo. ¿Sabe que Él nos da la fe? En Romanos capítulo 12, aleluya, gloria a Cristo. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, verso 1. Oh, gracias, Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el verso 3 nos dice, digo pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. ¿Se fija lo que hizo Dios? Nos dio fe. ¿Para qué? Para creer a su evangelio. Aleluya. Qué grande es Dios, hermano. ¿Verdad? Porque nosotros nunca buscamos a Dios. Yo nunca lo busqué. Yo no lo tenía en mi memoria para nada. Y sin embargo, y si Dios no viene y nos busca, pues nos habíamos perdido, hermano. Garantizado. Pero ¿qué hizo? Cristo vino y nos buscó. Y nos halló. Nos habló, nos llamó. Fíjese, nos dio una medida de fe para que pudiéramos creer a su evangelio. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque Él sabía que nosotros no íbamos a hacer nada. No íbamos a hacer nada. La Biblia nos dice claro en Mateo, ¿verdad? Capítulo 19, que al hombre le es imposible ser salvo. Cristo lo dijo, al hombre. Porque los apóstoles le preguntaron, ¿quién pues puede ser salvo? Y pues Cristo les dijo, para el hombre es imposible. Pero para Dios, para Cristo, no hay nada imposible. Es más, no hay nada difícil. Él sí nos puede salvar. Pero necesitamos creer. Y para eso tenemos que tener fe. Y Él es el que da la fe para que podamos creer al evangelio, a las palabras de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Porque dice Romanos capítulo 5, que justificados pues por la fe, amén, tenemos paz para con Dios. ¿Se fija? La fe nos trae, nos pone en paz con Dios. Por medio de esa fe nos amistamos con Él. Y dice que nos va a ir bien, la palabra de Dios. Aleluya. Así que por medio de la fe podemos creer en la palabra de Dios. Podemos creer al evangelio de Dios. Y por medio de eso el Señor nos da poder para creer, no nomás para creer, si Él nos ayuda también a hacer lo que está de nuestra parte para poder obtener la vida eterna. Aleluya. Aleluya, por fe. En Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Aleluya. Mire lo que dice Gálatas 3, el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aleluya. Gloria a Cristo. El justo vive, ¿verdad? Por la fe. Porque la fe, ¿verdad? No, porque todo lo que Dios hace, hermanos, no se ve. El perdón de pecados no se ve, hermanos. ¿Qué prometió Dios que Él iba a hacer a los que vinieran a Él? Que Él iba a cambiar nuestro corazón, iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne. Aleluya. Gloria a Dios. El que cree, dice, le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y Marcos 16, ahí nos dijo el Señor lo mismo, donde dijo,
ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, podrá entrar. Aleluya. El que es bautizado en el nombre de Jesucristo nace de agua. Aleluya. El que cree al evangelio, a la palabra de Dios, nace de espíritu. Aleluya. Así es como se nace. Los dos nacimientos, de agua y del espíritu, por medio de la palabra de Dios. Y esa operación de nacer de agua y del espíritu, eso lo hace Dios, no el hombre. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Él es el que nos engendra con su palabra, que vive y permanece para siempre. Y nosotros, por medio de lo que Dios hace, nosotros podemos creer, ¿verdad? Y tenemos fe, porque no hemos visto nada. No hemos visto a Dios. Aleluya. Pero por fe estamos aquí. Por fe creemos a su palabra. Porque dijo el Señor en Juan 17, le dijo a los apóstoles: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. Qué grande es Dios. Eso es todo lo que el Señor hace. Pero nosotros tenemos que creer. Y el que cree, pues va a actuar, va a obedecer a Dios, va a hacer lo que el Señor manda. Ahí en la carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Miren nomás, poderosa es la palabra de Dios. Amén. Dice Pedro, en el verso 23, siendo renacidos, vueltos a nacer, hermanos, espiritualmente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es como somos, volvemos a nacer de espíritu, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y nos dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. La palabra de Dios. Y sabemos ya que esta palabra es la verdad. Aleluya. Y en esta palabra es la que tenemos nosotros que creer y obedecer. Amén. Y con la ayuda de Dios, de guardarla para poder entrar al reino de los cielos. Allá atrás en Santiago, capítulo 1. Mire lo que nos dice Santiago en el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. ¿Se fija? La dádiva de Dios es buena y los dones de Dios son perfectos, hermanos. Y miren, nuestro Dios Jesucristo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos 13:8. Él no cambia, hermanos. Él lo que dice, podemos tener total confianza en lo que Él dice en su palabra, porque Él no cambia. Él no es como nosotros, que cambiamos de un día a otro. Al momento decimos que sí, luego que no. Dios no cambia. Él es fiel. Él es la fidelidad. Él es, hermanos,
Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y se acordó de nosotros, que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ahí es donde debemos de tener nuestra confianza. Dice Efesios 4:5, ¿qué dice? Un Señor, una fe y un bautismo. No hay nomás de un Dios, hermano, no hay otro. No hay nomás de un bautismo, no hay nomás de una fe. Un Señor, Jesucristo. Fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y un bautismo, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Se fija como todo concuerda? Todo está en Jesús. Ahí está todo, porque Él es Dios y no hay otro. Y no hay nada ni parecido a Él. Aleluya. Qué grande es Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Allí, hermanos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Gloria a Cristo. Amén. ¿Verdad? ¿Qué dijo el Señor? Sin mí nada podéis hacer. Pero el hombre sí puede hacer algo, puede pecar. Eso sí podemos hacer sin Dios, pecar. Pero en lo que toca al Evangelio, en lo espiritual, sin el Señor, hermano, no podemos hacer nada. Él es el que nos da. Porque dijo el apóstol Pablo, y yo he trabajado más que todos. ¿Verdad? Lo dijo, ¿verdad? Y luego después inmediatamente yo creo reflexionó y digo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre debemos de estar consciente, el hombre debe estar consciente que si logra algo, si hace algo en lo espiritual, es por la gracia de Cristo. No porque seamos algo, tengamos más sabiduría que los demás. No, es la gracia de Dios. Porque de Él viene. Y sin Él no somos nada, somos menos que nada. Y dice San Juan, en el capítulo 6, dice su palabra, el verso 25, cuando fueron a buscarlo al Señor, 6:25 de San Juan. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Se fija lo que dice el Señor? Lo seguían porque les daba de comer, comida literal para el cuerpo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros habríamos hecho lo mismo, al menos yo. Y luego ya en el 27, miren lo que les dice el Señor. Trabajad, no por la comida que perece, porque la comida perece, hermano, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Aleluya. ¿Y qué es esa comida que nos da el Señor? Su palabra. Esa, dice el Señor, que por eso es que debemos trabajar, por esa comida, la palabra de Dios. Amén. Para creer a la palabra de Dios, para conocerla, para ser instruidos, para llenarnos de la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu. Aleluya, de la palabra. Y le dijeron, el 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, y ese es Jesucristo. Amén. Y es su palabra. Aleluya. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Aleluya. Eso queremos nosotros. Amén. Palabra de Dios es lo que debe de anhelar el hombre, la palabra de Dios, porque es la que da vida. Aleluya.
Y aquí mismo allí mismo, miren el verso 46, dice, no que ahí mismo, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Aleluya, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Él dio su carne, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ahí más adelantito, en el verso ahí mismo, capítulo 6 de Juan, dice, les dijo el Señor, en el verso 62, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. ¿Se fija? La palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahí está el nacimiento de espíritu, ahí está la vida eterna. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Es tan importante. Y la carne nada aprovecha. El Señor le dijo esto a los judíos, porque los judíos eran hijos de Abraham, eran hijos de Dios. Pero según la carne, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era por medio del nacimiento. Ahí el que era hijo de Dios cuando nacía, ya era. El pueblo judío, los hebreos eran hijos de Dios, pero según la carne. Pero ya cuando Cristo vino, aquí les dijo que eso ya no aprovecha. El ser hijos de Abraham no les aprovecha nada. Lo que aprovecha es ser hijo de Dios, hijo de Jesucristo. Ese es lo que aprovecha, hermanos. Por eso, y qué bueno que Cristo cambió esto. Porque si no, nosotros estamos perdidos. Nosotros no somos judíos. Nosotros quedamos fuera, alejados, ¿verdad? Del pueblo de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cambió el Señor eso y ahora no. El que es hijo de Dios, ese es el que va a heredar la vida eterna. Y nos dice la palabra de Dios que a mí mismo en Juan, que Él nos dio poder de ser llamados hijos de Dios. Qué grande dicha, ¿verdad? Que Él nos dio ese poder de que seamos hijos de Dios. Y la carne, y lo único que aprovecha, hermanos, es la palabra de Dios para obtener la vida eterna en lo espiritual. Hay muchas cosas que nosotros en nuestra vida pues hacemos en la carne, ¿verdad? Tenemos que comer comida, ¿verdad? Tenemos que comer, si no nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Tenemos que vestirnos, tenemos que dormir, tantas cosas, trabajar, también en lo material. Pero eso no aprovecha en lo espiritual, aprovecha, pero en lo material, en lo literal, pero en lo espiritual es la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de comer esa palabra, ese pan de vida que es la palabra de Dios. Y con eso vamos a enriquecernos, hermanos. Vamos a poder obtener la vida eterna. Y nosotros creemos a la palabra de Dios. Con esa palabra, comemos esa palabra. ¿Sabe qué vamos a llegar a ser? Vamos a llegar a ser seres inteligentes y sabios. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Que seamos sabios y que seamos inteligentes, ¿verdad? Para poder alcanzar el reino de los cielos. Pero no sabios de este mundo, ni inteligentes, de sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Ahí en el capítulo 28 de Job, en el Antiguo Testamento,
Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Y allí en Job 28, mire, hay una pregunta. En el verso 12 dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Aleluya. Amén. ¿Se fija cómo habla? No vamos a leerlo todo por causa del tiempo, pero mira lo que dice después. Vamos al verso 27. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, mire lo que nos dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si somos sabios, si tenemos temor de Dios, somos sabios. Aleluya. Y si nos apartamos del mal, del pecado, somos inteligentes. Qué dichoso, ¿verdad? Somos sabios e inteligentes, ¿verdad? Aunque en la sabiduría del mundo seamos unos analfabetos, pero podemos llegar a ser, hasta el que no sabe nada, a ser sabio, inteligente, si tiene temor de Dios y se aparta del mal. Eso es lo importante. Aleluya. Gloria a Dios. Porque aquí en la iglesia reunidos pues no estamos mucho tiempo, ¿verdad? La mayoría del tiempo estamos allá afuera. Y allá es donde necesitamos estas dos armas, de tener el temor de Dios y de vivir apartados del mal, para poder llegar al reino de los cielos, para poder ser salvos, ¿verdad? Es tan importante esto, ¿verdad? Que no se pierda el temor de Dios, que no se vaya a cauterizar nuestra conciencia, porque dice la palabra que la conciencia del hombre se puede cauterizar, y cuando pasa eso, el hombre, aunque sea de Dios, va a poder hacer tantas cosas, caer en pecado, y sin ni cuenta se da que está perdido. Aleluya. Y ahí en Job, ahí mismo, en el capítulo 1, gloria a Cristo. Job capítulo 1, el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, o sea, los ángeles, ¿verdad? Y Satanás pues ahí va entre ellos, porque él también es un ángel, nomás que cayó, ¿verdad? Dejó a Dios, que es lo peor que pudo hacer, y lo peor que podemos hacer nosotros también, dejar a Dios, ¿verdad? Porque nos vamos a perder. Dios no pierde nada, Él es Dios. Pero dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Se fija, es increíble. Aquí andaba en la tierra Satanás, y luego al ratito ya estaba en el tercer cielo. Cuando que el hombre, con la tecnología que tiene, ¿cuánto no dura nada más para llegar a la luna? Imagínense el tercer cielo, trillones, no podemos contarlas en la distancia, y sin embargo ahí está el instante, ¿verdad? Pero es porque todo eso es poder de Dios que permite eso. Y dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Se fija lo que era Job,
lo que describe ahí, era sabio, inteligente. Y ahí es donde queremos nosotros llegar, ¿verdad? Necesitamos crecer, porque dice la palabra que necesitamos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Necesitamos crecer porque, aleluya, necesitamos creer. El que cree, ¿verdad?, será salvo. El que cree. Porque si nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, vamos a recibir perdón de pecados. Y es la única manera, hermanos. El que quiere entrar al reino de los cielos, el pecado es lo que ha apartado al hombre de Dios. Por eso vivíamos nosotros apartados de Dios por causa del pecado. Así que para poder allegarnos a Dios, ¿qué necesitamos? Mis queridos hijos, tienen nuestros pecados que ser perdonados. Y nuestros pecados son perdonados, ¿dónde? En el bautismo, en agua. Aleluya, en agua. Dice Apocalipsis que debemos de lavar nuestras ropas en la sangre de Cristo. Pues no podemos, ya la sangre de Cristo la derramó ahí en el madero, ¿verdad? Hace casi ya 2000 años, ¿verdad? Así que literalmente no se puede hacer. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Puso el agua por medio de su sangre, puso el agua. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, ahí lavamos nuestras ropas, o sea, nuestra alma, que estaba negra de pecado, y queda limpia nuestra alma, amén, blanca, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y ahí nos lo dice en Hechos capítulo 2, hermanos. Aleluya. Gloria a Cristo. Qué grande es Dios, hermanos. Pues Hechos capítulo 2. Aquí por primera vez Pedro predicó el Evangelio, por primera vez, el apóstol Pedro. ¡Qué privilegio! Pedro negó al Señor 3 veces, ¿verdad? El Señor, porque Pedro le dijo que yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Y el Señor le dijo: Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y lo negó 3 veces, para que no hubiera duda de que lo había negado, ¿verdad? 3 veces. Y sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Lo perdonó a Pedro. Pedro se arrepintió y el Señor lo perdonó. ¿Verdad que qué dicha tener un Dios que perdona el pecado? Que es perdonador, ¿verdad? Es misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia. Y lo perdonó a Pedro, no lo quitó de apóstol, lo dejó, y es más, le dio el privilegio de predicar el Evangelio por primera vez. Y luego le dio el privilegio de predicar por primera vez el Evangelio a los gentiles. De ahí venimos nosotros, somos gentiles, ¿verdad? Y luego ya después, pues, escogió al apóstol Pablo para que él fuera el apóstol de los gentiles. Fíjese nomás, Pedro era un hombre sin letras, pescador. ¿Y a quién lo mandó el Señor? A predicarle a los judíos. Amén. Y a los gentiles, ¿a quién escogió? A Pablo, un fariseo de fariseos, un hombre de letras que estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y sin embargo lo mandó. Haga de cuenta que lo hizo lo que le pasó al hijo pródigo, que lo mandaron a cuidar cerdos. Haga de cuenta que a Pablo lo mandó a predicar el Evangelio a cerdos, a nosotros los gentiles, que éramos menos que nada. Qué bueno es Dios, hermanos. Y dice, ahí en Hechos, dice el verso
36. Les dijo Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, la salvación de nuestra alma. Ese es el regalo de Dios. Ese es el don de Dios, un regalo. La vida eterna, hermanos. Porque para vosotros es la promesa, les dijo Pedro ahí a los judíos, y para vuestros hijos, para sus hijos también, y para todos los judíos que están lejos también. Y luego enseguida, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y a nosotros nos llamó, hermanos, y sigue llamando. Dios está llamando al gentil todavía, pero un día la puerta para los gentiles se va a cerrar. Lo dice la Biblia, dijo Pablo, ¿verdad?, en Romanos, que cuando se haya llegado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Pero ahorita es el tiempo de nosotros, hermanos, de los gentiles. Ahorita la puerta está abierta. Por eso el gentil debe de aprovechar ahorita que está abierta la puerta y entrar. Y todo esto, hermanos, no es de nosotros, es de Dios. Él es el que hace todo por nosotros, ¿verdad? Porque Él sabe, se acuerda que somos carne. Amén, que somos débiles en la carne. Pero si tenemos a Cristo, Él nos va a ayudar, Él nos va a salvar. Porque fíjese que en Cristo, dice la palabra de Dios en Colosenses, que en Él estamos completos. Amén. Así dice. O sea, si estamos en Él, en Jesús, estamos completos, no nos falta nada. Ahí está todo, ahí está el perdón de pecados, ahí está la salvación, ahí está todo en Jesús, estamos completos en Él. Y sí somos solo Jesús, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, aleluya, es nuestro abogado. Sí, esto es un abogado también, aleluya, nuestro sanador. En Él tenemos todo, hermanos, pero tenemos que creer y tenemos que tener fe, porque si perdemos la fe podemos desmayar y no alcanzar la vida eterna, porque esa es la promesa de Dios, la salvación de vuestras almas, la vida eterna. Ese es lo que vino a hacer el Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos más perdidos que los judíos. Aleluya. Fíjese, los judíos eran sus hijos y estaban perdidos. Cuando Él vino, Él dijo que Él venía a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los judíos estaban perdidos, todos. Estaban perdidos, ¿verdad? Es increíble. Si nos podemos a meditar en eso, que los judíos, que eran sus hijos, estaban perdidos, nosotros también nos podemos perder. Amén. Por eso tenemos que cuidar de nuestra salvación. Amén. Porque sí nos podemos perder. Pero con la ayuda de Dios vamos a perseverar hasta el fin. Amén. Pero para eso se necesita fe, para no desmayar, hermanos, porque este cuerpo, esta carne es débil, y cuando vienen las luchas, las pruebas, no es fácil, pero si tenemos a Cristo, Él nos va a dar la fuerza para poder soportar la prueba, la lucha. Amén. Porque a veces cuando le viene algo al cristiano, al Hijo de Dios, es para gloria de Dios. Amén. Fíjense nomás, el que nació ciego, le preguntaron los apóstoles, ¿quién pecó, este o sus padres? Y les dijo el Señor, no,
Él no pecó, pues tan ni nacía. Y sus padres tampoco, bueno, sus padres pecaron, ¿verdad? Porque todo hombre peca. Pero esa no era la razón. La razón, él nació ciego porque iba a glorificar a Dios cuando él viniera a sanarlo y darle la vista. Ahora ya cuando el Señor vino, ya este hombre ya estaba grande de edad, ya era adulto. Y, ¿verdad? El que estaba paralítico, 38 años paralítico, ¿verdad? Así que a veces el Señor puede tener a su hijo, a su hija, que va a permanecer en algo por mucho tiempo, pero sabemos que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Y dice Santiago que si vemos que el fin del Señor es bueno, porque ahí viene la salvación. Se fijan que leyó nuestro hermano, ¿verdad? Todas las cosas que le vinieron ahí, dice el salmista, las aguas y todo, y que hombres los atropellaron, y sin embargo al final, ¿qué? Nos sacó abundancia. El Señor, el fin del Señor es bueno, porque vamos a obtener la vida eterna si permanecemos hasta el fin. Aleluya. Así que le damos toda la honra, la gloria, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Aleluya. Así que hermanos, los invito, vamos a pasar aquí al altar, vamos a orar, a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra que vive y permanece para siempre, y vamos a platicar con el Señor, ¿verdad? Hacerle peticiones, a pedirle, ¿verdad? Por todos nuestros hermanos, hermanas, familias, hijos, hijas, nietos, ¿verdad? Por nuestro pastor y su esposa, ¿verdad? Que andan fuera. Y vamos a hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.